3 escalofriantes historias verdaderas de casas de playa, secretos embrujados REVLADOS. Ana no podía creer que su vida había tomado un giro tan oscuro. A sus 35 años, una madre soltera, se encontraba alquilando una casa de playa en la costa mexicana, un sueño convertido en pesadilla. La casa, pintoresca pero inquietante, se alzaba ante ella como un recordatorio de su separación dolorosa. Era un nuevo comienzo, o al menos eso creía. Sofía, su pequeña de 8 años, corría emocionada por el jardín, ajena a los susurros que se deslizaban entre las paredes. Pero Ana, desde el primer instante, sintió que algo no estaba bien. Las noches eran un caos, crujidos en la madera que resonaban como lamentos y sombras que danzaban en las esquinas. Ana se despertaba con el corazón en la garganta, cada sonido parecía gritar su nombre, una advertencia que decidía ignorar. Sin embargo, el pánico comenzó a aferrarse a su mente. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Ana notó que las casas vecinas estaban vacías. La gente del pueblo murmuraba entre ellos y apenas les dirigía la palabra. Un pescador, al que le consultó sobre los vecinos, balbuceó y se alejó rápidamente, dejando tras de sí un aire denso de misterio. Esa noche, la oscuridad se sintió más pesada. El grito desgarrador de Sofía la despertó de un profundo sueño. Ana corrió a su habitación. «Mamá, había algo en la ventana». Lloró la niña con el rostro pálido. Ana la abrazó con fuerza, sintiendo que el pánico se apoderaba de su cuerpo. Frente a ellas la ventana estaba vacía, pero la sensación de ser observadas hacía que los pelos de su nuca se erizaran. Justo cuando empezaban a calmarse, un retazo de su pasado apareció en la mesa, un retrato viejo que creía perdido. Su corazón se detuvo. ¿Cómo había llegado allí? Alarmada, decidió revisar el desván en busca de respuestas. Un diario polvoriento con páginas amarillentas reveló la historia de la última inquilina, quien había vivido horrores inimaginables. Los muros guardan secretos que pueden devorar almas, advertía el diario. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso la casa era una trampa del destino? Esa noche la figura oscura frente a la ventana se hizo más real. Ana, aterrorizada, no sabía si estaba a punto de enfrentar un espíritu maligno o una traición latente de su pasado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el diario en mano. Ana se dio cuenta de que tenía que actuar. La casa exigía un sacrificio, y Sofía lo sentía. Cuando la figura oscura surgió ante ellas, con ojos que parecía que podían perforar su alma, Ana se vio obligada a hacer una elección. Debía proteger a su hija y desenmascarar el horror que acechaba, pero el tiempo se acababa y las sombras la envolvían cada vez más. Mientras su corazón latía con fuerza, Ana entendió que el verdadero terror apenas comenzaba. Una última frase resonó en su mente: ¿qué tan lejos llegarías para salvar a quien amas? Y con eso, todo se desmoronó en un susurro tembloroso. Ana se movía en la penumbra del desván, el olor a polvo y humedad la rodeaba mientras el viejo diario la instaba a descubrir más. Las palabras de la última inquilina retumbaban en su mente: los muros guardan secretos que pueden devorar almas. ¿Qué significaba eso? Sus manos temblaban mientras hojeaba el diario, buscando pistas que la conectaran con la presencia ominosa que atormentaba sus noches. De repente, un ruido rompió el silencio, un fuerte golpe que resonó abajo. El corazón de Ana se aceleró. Sofía murmuró y salió corriendo hacia abajo, sus pies apenas tocaban el suelo. La figura oscura que la había acechado parecía estar más cerca, como si la estuviera esperando. Al llegar a la sala, encontró a Sofía acurrucada en el sofá, sus ojos llenos de terror. «Mamá, no quiero quedarme aquí», suplicó la niña, mientras miraba nerviosa hacia la ventana. Ana se le acercó y la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo temblar como una hoja al viento. «Tengo que averiguar qué le pasó a la mujer que vivió aquí antes», dijo Ana, tratando de infundirle algo de calma. La niña asintió, pero con desconfianza. Ana buscó por toda la casa, cada rincón parecía guardar un eco de voces susurrantes, de quejas olvidadas. Al entrar a la cocina,
algo atrajo su atención, un antiguo armario con un candado oxidado. Sus dedos recorrían la superficie áspera, deseando abrirlo, pero sabía que era un indicio más de lo que podía llegar a desvelar. Mientras tanto, la noche se tornaba más oscura. Ana decidió que al día siguiente se acercarían al pueblo para encontrar más respuestas. Tal vez alguien conociera la historia de esa casa, de su inquilina anterior, o de aquellos que desaparecieron en sus entrañas. En su mente la idea se aferraba como una esperanza desesperada, no obstante el tiempo no estaba de su lado. De regreso se encontró observando la ventana, la misma donde Sofía había visto a la figura. Al mirar, el frío se instaló en su pecho, había algo en el jardín, una sombra oscura y difusa que parecía moverse. El niño de la playa dejó escapar Sofía, y Ana sintió que el aire se le escapaba. Sin poder contener su curiosidad, salió al jardín en busca de respuestas, dejando que su instinto la guiara. Al acercarse vislumbró una pequeña figura, un niño que parecía jugar entre la arena. Sin embargo, al acercarse más, el rostro del niño reveló una mueca escalofriante. Tenía ojos vacíos como si no habitaran en su cara, y su risa resonaba extraña. «Mamá», gritó Sofía desde la puerta, su voz temblorosa llenando el aire. Ana, al mirar hacia atrás, sintió que el niño había desaparecido, como si nunca hubiese estado allí. «Sofía, ven aquí». El terror apretó su corazón. Ella la miró entrar rápidamente, cerrando la puerta con un golpe. Ana sabía que ya no era suficiente solo descubrir los secretos de la casa, necesitaba proteger a su hija de esa maldición. Desesperada, buscó en el diario más información, decidida a desentrañar la conexión entre el niño, la casa y la mujer anterior. Justo mientras leía la última página, notó que había algo escrito al margen, una advertencia final. El niño exige un pago, y la casa está dispuesta a cobrarlo en sangre. Ana soltó el diario, el pánico chispeó en su estómago. En ese instante un ruido estruendoso resonó en la casa, seguido de un rasguño profundo que hizo temblar las paredes. No solo el tiempo se acababa, el verdadero horror la estaba reclamando, y ahora ya no estaba sola. Ana y Sofía se quedaron paradas, sintiendo como la casa se cerraba alrededor de ellas, como un depredador acechando a su presa. Ana apretó la mano de su hija con fuerza, mientras afuera, el viento parecía gritar su nombre. «No dejaremos que nos atrape», susurró Ana, pero sus palabras no eran más que un intento vano de autoafirmación. La noche apenas comenzaba y con cada ruido, con cada sombra, una pregunta se formaba en su mente: ¿qué tan lejos estaban dispuestas a llegar para escapar de lo que acechaba en la oscuridad? Afuera, la figura del niño reapareció en la distancia, y Ana supo que la fatídica elección estaba a punto de llegar. Pero nadie podía prever lo que vendría después. Ana respiró hondo intentando calmar el latido frenético de su corazón mientras la sensación de ahogo se intensificaba. La casa había cobrado vida a su alrededor, crujidos y susurros parecían provenir de todas partes, como si la misma madera intentara advertirles sobre el horror que se avecinaba. «¿Qué hacemos, mamá?», Sofía preguntó con un hilo de voz, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión, como si aún no entendiera la magnitud del peligro que les acechaba. Ana se arrodilló a su lado, aferrando su mano con fuerza, y el calor de su pequeño cuerpo la ancló momentáneamente en la realidad. «Vamos a buscar más respuestas, o al menos una forma de salir de aquí», dijo Ana con determinación, aunque la duda se cernía en su mente. No podía permitir que el pánico la dominara. Tenía que ser fuerte por su hija, la casa parece respirar con ellas. Su aliento era hondo y lleno de eco, llenando los espacios vacíos con un murmullo que se volvía cada vez más insistente. Ana se dirigió hacia el desván nuevamente, rezando porque las sombras no hubieran cobrado más fuerza mientras les daban la espalda. Cada escalón que ascendía parecía crujir en protesta, gritando que la oscuridad no se marcharía tan fácilmente. Al llegar al desván, Ana encendió una pequeña linterna. La luz temblorosa se proyectaba en las paredes llenas de telarañas, donde los ecos del pasado parecían vivir en los pliegues del polvo. Buscó en el diario, cada palabra parecía llevar consigo un peso insoportable. «No puedo permitir que esto me consuma», pensó, aunque las sombras ya estaban allí, acechando en las esquinas de su mente. Encontró una sección que le había pasado por alto, un par de nombres acompañados de fechas. La primera fecha era hace 10 años, la siguiente un año después. La última marca era reciente, tan reciente como el día en que se habían mudado. Los ojos de Ana se agrandaron. No puede ser», pensó, una sensación helada recorriendo su columna.
¿Son estas las desaparecidas? Pasó sus dedos por la página y encontró algo más, un símbolo, un círculo rodeado de líneas en zigzag, el mismo que había aparecido en la ventana aquella tarde. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, la conexión se hacía clara. «Mamá, mira». Sofía gritó señalando hacia una esquina oscura del desván. Ana giró la cabeza y sus ojos se toparon con un espejo cubierto de polvo. La niebla que lo envolvía se cernía como un velo, haciéndolo casi irreal. No recordaba haberlo visto antes. Ana se acercó sintiendo un tirón inexplicable hacia el reflejo. Tal como si el espejo la llamara por su nombre. Se inclinó y al hacerlo, la imagen se aclaró, no era su reflejo lo que veía, sino el mismo niño de ojos vacíos, sonriendo de forma perturbadora. Su risa resonaba, envolviéndola, cada vez más fuerte, como un canto de sirena lleno de promesas. «Mamá, ¿quién es?» Sofía apretó más fuerte la mano de Ana, notando el escalofrío que emana del espejo. La niña se encogió cada vez más asustada. «No lo sé», respondió Ana entre dientes, la desesperación comenzaba a invadirla. Un vórtice de recuerdos se formaba a su alrededor, atormentándola. En un instante sintió que las memorias ajenas la inundaron como olas furiosas. Gritos, llantos y sombras repletaban su mente fusionándose en una asfixiante amalgama. De repente, un golpe resonó detrás de ellas. La puerta del desván se cerró de golpe, sellando su destino. Ana miró a su hija, la terrorífica posibilidad de que no podrían escapar, la llenó de miedo. Pero era el último acto de su resistencia. «Sofía, corre», ordenó mientras empujaba el espejo con fuerza, intentando deslizarlo para abrir una salida. En ese momento el niño de ojos vacíos apareció del otro lado del espejo. «Te estoy esperando», gritaron en un solo eco desgarrador. El silencio se hizo abrupto, como si la casa hubiera palpado el peligro inminente. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la presión se intensificaba, mientras la noche se oscurecía aún más, devorando todo rayo de esperanza. ¿Podrían escapar del niño que exigía su pago? Aferrándose a su hija, Ana comprendió que no solo luchaban contra las sombras de la casa, sino con algo mucho más antiguo, una fuerza que ansía alimentarse de las almas perdidas, y mientras las paredes temblaban y el eco del grito del niño resonaba a través de los corredores, Ana se preguntaba si ya era demasiado tarde para revertir su destino. Las sombras se acercaban aún más, con hambre insaciable. «¿Qué vamos a hacer ahora?», Sofía preguntó asustada, su voz casi un susurro. «Debemos enfrentarnos a él», murmuró Ana, sabiendo que la verdad estaba más allá del espejo, pero también el horror máximo que podrían jamás imaginar. El espejo comenzó a agrietarse, reflejando el caos que se avecinaba. ¿Sería el final del juego o la clave para salvar sus almas de la oscuridad? Ana sintió como si el aire se espesara alrededor de ellas. El sonido del espejo agrietándose era como un canto de sirena que resonaba en su mente, prometiendo revelaciones y amenazas a la vez. La luz de la linterna titilaba, proyectando sombras danzantes que parecían burlarse de su desesperación. El niño seguía allí, con esa sonrisa perturbadora que parecía decir que sabía más de lo que ella jamás podría imaginar. «Sofía, no te acerques», gritó Ana, empujando a su hija hacia atrás. Pero cada vez que intentaba retroceder, el espejo parecía atraerlas más, como un poderoso imán de terror. Las grietas se expandían y la voz del niño se hacía más clara, más convincente. «Ven, ven a jugar». La mente de Ana estaba llena de ruido. Recuerdos de advertencias olvidadas, leyendas de la gente del pueblo sobre la casa, sobre aquel espejo. «Las almas atrapadas», murmuró como susurros en el viento. Sofía se aferró a su madre, aterrada. «¿Por qué nos quiere?» «Porque siempre quiso algo», contestó Ana, su voz sonando distante mientras luchaba por mantenerse en control. No solo el niño estaba allí, había algo más, alojado en las sombras, esperando el momento perfecto para devorarlas. Ana miró de nuevo hacia el espejo. Se vio a sí misma, pero no sola. A su lado vislumbró figuras difusas, personas que habían cruzado la delgada línea entre el mundo real y el reino de lo desconocido. Todas tenían el mismo brillo apagado en sus ojos, estaban atrapadas, y ella lo sabía. Esa imagen la llenó de pánico. «No podemos quedarnos aquí», exclamó, tomando a Sofía de la mano. Cualquier lógica la abandonaba, y solo había un instinto primario, la necesidad de sobrevivir. Ella empujó con todas sus fuerzas la parte inferior del espejo, sin pensar que podría soltar la maldición que encerraba. La madera crujió bajo la presión, pero se mantuvo firme.
Ayúdame, Sofía. La niña, asustada pero decidida, se unió a ella, empujando junto a su madre. En el momento en que el espejo se movió, una ráfaga de aire helado golpeó sus rostros, como si el propio infierno hubiera comenzado a liberarse. Más gritos resonaron, ecos de aquellas almas que devoraban su tiempo. La puerta del desván, sellada antes, comenzó a vibrar. Era un mensaje, algo venía hacia ellas. Ana podía sentirlo como una sombra que crecía en la oscuridad. «Mamá, mira». Sofía gritó señalando hacia una esquina oscura del desván. Ana giró la cabeza y vio un grupo de figuras en la penumbra, tambaleándose, y aunque su rostro estaba escondido tras un velo de oscuridad, su intención era clara. «No. No». Ana se dio la vuelta y empujó más fuerte. La rabia y el miedo la alimentaron. Pero sus esfuerzos eran en vano, el espejo seguía firme, y la oscuridad se cernía sobre ellas. «Quiero irme, mamá, no quiero ver más». Sofía temblaba, su voz era un susurro quebrado. Ana sintió una ola de culpa aplastante. ¿Acaso había traído a su hija a este abismo? Se prometió a sí misma que lucharían, que sobrevivirían juntas. Tenía que haber una salida, pero el niño de ojos vacíos no se movía, solo sonreía, su risa resonando como un eco distante, el sonido parecía provenir de la propia casa. El aire se tornaba cada vez más pesado, oprimente, y no podía ignorar el ardiente deseo de escapar. Ana giró el rostro hacia el espejo. «Si hay alguna forma de liberarnos, dímelo», exigió, la ira más fuerte que el miedo. Pero el niño solo rió. «Te estoy esperando. ¿Qué estás dispuesta a dar?». Tierra y madera crujían a su alrededor. Ana sintió que todo el espacio se encogía, una presión abrumadora. La conexión entre ellas y esas almas atrapadas se volvía más intensa. La casa estaba a punto de tragar todo. «Sofía, agárrate fuerte». Ana gritó arrastrando a su hija hacia el borde. Las sombras se movían alrededor, como si quisieran atraparlas en un abrazo mortal. Sensaciones de frío y desolación se deslizaron sobre su piel. Ana sabía que tenían que elegir, enfrentar al niño o entregar algo a cambio de su libertad. «¿Está en juego tu alma?», preguntó la voz del niño, un guiño travieso en su tono. El espejo, brillando de nuevo, comenzó a mostrar visiones claramente, un hogar familiar, risas de ensueño, promesas de una vida normal. Pero al mismo tiempo sentía que la oscuridad prometía más, envuelta en el aire de lo desconocido. «¿Qué iremos a perder?». Ana musitó, sabiendo que la elección que estaban a punto de hacer no solo definiría su destino, sino que podía sellar la muerte de innumerables almas. «¿Qué harás para salvar a tu hija, Ana?». La voz parecía provenir de cada rincón del desván, llena de burla y desafío, y en ese momento, el espejo comenzó a agrietarse aún más, atravesando su dimensión entre lo físico y lo espiritual. Ana se dio cuenta, era el momento de decidir. ¿Podría enfrentarse a lo desconocido?, se preguntó. La casa, la oscuridad, el espejo, todo comenzaba a cobrar vida, y hacia el corazón de su horror, Ana y Sofía estaban a punto de dar un paso que podría cambiarlo todo. La vibración del espejo resonó en el pecho de Ana, un latido profundo que la llevó a la desesperación. Con cada grieta que se abría, la oscuridad se precipitaba hacia ellas como un torrente voraz, un monstruo ansioso por devorar todo a su paso. Sofía apretó la mano de su madre con la fuerza de un niño aterrorizado, y Ana sintió como su corazón se aceleraba, como un reloj de cuenta regresiva en un instante de horror inimaginable. «Dame una señal». «Cualquier señal», exclamó Ana, su voz casi ahogada por el terror. Los ecos de las almas atrapadas retumbaban, hirviendo su mente con recuerdos de advertencias obviadas entre murmullos nocturnos. El niño de la sonrisa perturbadora seguía mirándolas, sus ojos vacíos reflejando la amenaza que se cernía sobre ellas. «¿Estás dispuesta a jugar, Ana? ¿Puedes soportar lo que significa perderlo todo?», preguntó, su voz como un susurro helado que se deslizó en el aire tenso. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Perderlo todo? Esa simple frase pesaba como una losa. ¿Qué estaba dispuesta a ceder para salvar a su hija? La respuesta se arremolinaba en su mente, pero no podía detenerse a pensar. La casa empezó a crujir, como si las paredes mismas pudieran escuchar la agonía de su decisión. «Mamá». Sofía gritó, arrancada de su trance por una figura oscura que emergía de las sombras. Un rostro medio visible, cubierto por una bruma tenue, miraba directamente hacia ellas.
Ana sintió cómo se le helaba la sangre al recordar la advertencia de su madre sobre los espíritus que acechaban en los desvanes, esperando un momento de vulnerabilidad para atraparte. «Detente». Ana gritó, claudicando a sus instintos. El niño, con su sonrisa amplia, comenzó a arrojar risas que reverberaban en las paredes, su eco eterno atrapando a las almas del pasado en el ciclo y atrapándolas más firmemente en su prisión. Las sombras, antes distantes, comenzaron a acercarse, extendiendo dedos oscuros para acariciar a Sofía, como si quisieran arrastrarla hacia lo desconocido. En ese instante el amor de Ana por su hija se intensificó, y una idea surgió de lo profundo de su ser. Si las almas están atrapadas por el espejo, tal vez yo pueda liberarlas, pensó. Sofía, escucha, gritó con la fuerza que le quedaba. Voy a tratar de liberar a estas almas. Debemos dejar que nos guíen. Pero a cada palabra, las sombras se multiplicaban, como devorando la luz a su alrededor. La casa todo lo abrumaba. El niño sonreía, el eco de su risa acordando un sinfín de maldiciones del pasado. Era casi como si la casa estuviera viva, palpitante con la desesperación de aquellos que habían caído en sus garras. ¿Qué ofreces, Ana? ¿Tu alma? ¿Tu vida?, provocó el niño. El espejo ahora estalló en una explosión de imágenes. Rostros, lágrimas, risas, un torrente de memorias que se escurrían frente a sus ojos, todo atrapado en la maldición del espejo. Ana temió perderse en la locura de ese horror. Tenía que actuar, pero ¿qué precio valía la libertad? Cierra los ojos, Sofía. Ana ordenó, presionando a su hija detrás de ella. La energía en el aire comenzó a condensarse, formando un remolino oscuro de sombras que giraban con furia, como serpientes abriendo sus mandíbulas. Ana levantó la voz, dame a estas almas. Deja que se vayan. Libéralas y estaré dispuesta a dar lo que sea necesario. Su corazón latía como un tambor de guerra, desafiando al niño a responder. A medida que esas palabras fluían, el espejo vibró aún más, rompiendo la barrera entre los mundos. Las almas comenzaron a emerger, un torrente de susurros despejando la densa oscuridad, mientras la casa temblaba con un poder indescriptible. Ana pudo escuchar sus historias, gritos de angustia que resonaban en la oscuridad mientras ella se hacía más fuerte. Pero entonces una sombra se deslizó entre ellas, y la sonrisa del niño se amplió, prometiendo el caos final. Para jugar a lo que propones deberás enfrentarte a tus peores temores, dijo, como si abriera la puerta al tormento que acechaba en su interior. Ana sintió un escalofrío. Aterrador. Todo lo que había escondido, sus dudas, su culpa, flotaba ante ella como visiones de locura. ¿Qué es lo que temes, Ana?, murmuró la sombra. Estás a punto de descubrirlo. Ana tragó con dificultad. ¿Qué es lo que temía tanto? El destino de su hija, su entrega a lo desconocido, el momento que definiría su vida. Pero en ese viaje oscuro, una pregunta se cernía sobre su cabeza como un pájaro de mal agüero: ¿podría avanzar sin perderse en el abismo del miedo? La respuesta se acercaba, y el terror se espesaría a cada segundo que pasaba. Justo cuando el caos estaba a punto de desatarse, algo brilló en la profundidad del espejo. ¿Era eso una esperanza, o la promesa de un final apocalíptico? El tiempo corría, y la angustia estalló en sus corazones. ¿Superarían la oscuridad? El espejo tembló, su superficie quebrándose aún más. Ana sintió como si todo a su alrededor comenzara a deslizarse hacia un vacío sin fin. Los susurros de las almas atrapadas se intensificaron, un coro de lamentos desgarradores que la rodeaban, inundando su mente de imágenes perturbadoras. Recordó la advertencia de su abuela sobre aquellas casas viejas que no solo tenían muros, sino también secretos. Sofía, por favor. Ana gritó, el miedo haciendo que su voz temblara. Pero su hija estaba paralizada, las sombras la abrazaban como si fueran mantos de la noche, tratándole de ofrecer consuelo entre el horror. La luz del espejo brilló intensamente, arrojando destellos sobre las paredes, creando figuras grotescas que danzaban alrededor de ellas. ¿Acaso no ves, Ana?, dijo el niño, su mirada fría y burlona, las almas buscan compañía. Brasil, su vida, su luz, todo les pertenece a ellas. Y ahora, te pertenece a ti. Con cada palabra, más sombras emergían de los rincones oscuros de la casa, buscando y atrapando a la desesperación de Ana. La casa entera parecía reírse de ella, como si disfrutara del espectáculo que ofrecía. Mientras la oscuridad se acercaba, algo dentro de Ana se encendió. Una chispa de rabia, de determinación, una voluntad de no dejar que su hija cayera en la trampa de ese horror.
Recordó la antesala de su propia infancia, cuando se enfrentó al miedo más atroz, la pérdida y la culpa. La culpa por no haber sido suficiente, por no haber protegido a Sofía de las amenazas del mundo exterior. No me llevaremos. No las liberaré y a cambio no tomarás nada de nosotras, exclamó Ana, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. La energía en la sala empezó a cambiar, las sombras titubearon por un instante, la risa del niño se tornó ominosa. El espejo comenzó a absorber la luz, como si una tormenta desatada estuviera a punto de estallar. Para liberarlas, primero debes enfrentarte a tus propios demonios. Vas a ser capaz de confrontar lo que llevas dentro, insistió la sombra, ahora adquiriendo forma. Ana vio en esa figura la sombra de su infancia, al corresponder a sus propios miedos. La figura se acercó y Ana sintió el terror que había guarecido en su corazón, cada error, cada dolor, el miedo de perder a Sofía. La habitación se encogió y creció como pulsando al compás de su angustia. De repente en su mente la imagen de su madre apareció. Siempre estaré contigo, Ana, decía su voz en un eco lejano. Es hora de elegir, insistió la sombra. Los murmullos de las almas se mezclaron con la voz de su madre, y toda la casa pareció contener la respiración. En ese instante Ana comprendió que la batalla no era solo con las almas perdidas, sino con sus propios temores, con las decisiones que había tomado y la vida que había querido, en especial la de su hija. El niño se acercó, su risa ahora un grito que reverberaba por todas partes. ¿Vas a sacrificarlo todo, Ana? Tu amor, tus recuerdos y tu cordura a cambio de lo incorpóreo. Sofía. Ana gritó aferrándose a su mano. Debemos unirnos, salir de esto juntas. Las almas necesitan ser liberadas, pero también nosotros. Sacudió la cabeza desafiando cada duda que intentaba arrastrarla a la locura. La luz del espejo comenzó a distorsionarse, mostrando visiones de lo que podrían ser si Elena tan solo las dejara ir. Un mundo donde los vivos podrían vivir sin miedo, un futuro donde las sombras no las arrastrarían. Pero el precio era alto. Cada paso hacia la liberación también sería un paso hacia los recuerdos que temía revivir. Cada susurro, cada lágrima, todo siempre se reflejaba en el espejo que aún vibraba con la energía de las almas capturadas. Ana sintió que hacía a Sofía mientras la oscuridad acechaba, esperando su momento. Ahora, elige, resonó una voz profunda que surgió del fondo del espejo. Era un eco de su propia discordia. Escoge bien, porque no hay vuelta atrás. Ana cerró los ojos por un breve momento. El miedo y el amor se entrelazaban fuertemente en su pecho. Podía oír los ecos atormentados de las almas perdidas, pero también pudo escuchar el latido de su propia convicción. Estoy lista, dijo sintiendo que su corazón se iluminaba con el fuego de la determinación. Listas para enfrentarnos juntas a la oscuridad y a lo que hay detrás del espejo. De repente, un gran silencio envolvió la habitación, y Ana sintió que la fuerza del espejo comenzaba a pulsar de manera indomable, como si la casa misma estuviese a punto de gritar. Y en ese instante el espejo se rompió en 1000 pedazos, reflejando una tormenta de terror, susurros y luces que estallaban en un clamor desesperado. ¿Qué significaba eso? ¿Era el final o solo el comienzo de algo más aterrador? Las sombras, ahora liberadas, comenzaban a bailar, y la figura del niño desapareció en un susurro, dejando solo una advertencia: el verdadero miedo está por venir. Sin tiempo para pensar, se prepararon para lo que estaba a punto de ocurrir, mientras una risa intensa resonaba en sus oídos. El silencio fue abrupto, como un grito que se ahoga en lo más profundo de un abismo. Ana y Sofía se quedaron paralizadas, rodeadas por los fragmentos del espejo que ahora yacían como estrellas muertas en el suelo. La luz parecía doblarse en cada fragmento, creando un espectáculo aterrador que danzaba ante sus ojos. Las sombras, ahora libres, giraban a su alrededor como criaturas hambrientas, buscando una oportunidad para atacar. ¿Qué hacemos?, dijo Sofía, su voz un hilo de terror mientras se aferraba más fuerte a la mano de su madre. La mirada de Ana se desvió al suelo, lleno de espejitos que reflejaban tanto su miedo como la valentía latente en su interior. Debemos salir de aquí. Ahora, respondió Ana, intentando mantener la calma. Pero consigo cargaba el peso de un terror ancestral, uno que le susurraba en el oído que no había escape posible. La casa parecía cerrarse sobre ellas, el olor a moho y humedad era cada vez más intenso, como si la misma estructura estuviese demandando su sacrificio. Mientras avanzaban a tientas por el pasillo, el sonido de risas distorsionadas resonaba, burbujeando en sus oídos como un eco lejano de su infancia.
Ana se sobresaltó. Recordó a su madre contándole cuentos de miedo junto a la chimenea, advertencias disfrazadas de amor. Nunca te acerques a los espejos después de la medianoche. Sus palabras reverberaban en su mente. No dejes que te lleven, mamá. Mira. Sofía gritó señalando un pasillo que parecía extenderse infinitamente hacia la oscuridad. Al fondo una figura cubierta de sombras parecía mutar, como si estuviera viva. Los ojos vacíos de ese espectro brillaban con un fulgor inquietante. Ana sintió que su corazón se detenía, su instinto de protección surgía con fuerza. No, exclamó intentando arrastrar a su hija hacia la dirección opuesta, pero una fuerza invisible las detuvo. Las sombras se abalanzaron sobre ellas, susurros de almas perdidas llenando el aire a su alrededor. No hay salida, Ana, no hay salida, repetían, cadenciosamente con voces que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El terror y la desesperación empezaron a enredarse dentro de Ana como una serpiente. Sofía, cierra los ojos, ordenó, sintiendo que sus manos empezaban a temblar. Se acordó de las palabras del niño, para liberar a las almas, debía enfrentarse a su propio dolor. Pero ¿cómo hacerlo si cada recuerdo era un golpe, un ataque del pasado que amenazaba con consumirla? El aire se volvió frío y las sombras comenzaron a solidificarse, tomando formas familiares que parecía conocer. Recordó la mirada de su padre, llena de reproches, y el momento en que decidió salir de su infancia. Las caras de aquellos que había perdido, de quienes no había podido salvar, la miraban con tristeza y con angustia, como si la culparan por su partida. ¿Por qué no te atreves? Confronta lo que eres, Ana. El eco de la voz de su madre resonó en sus oídos, retumbando en su pecho. No puede seguir huyendo. Adecuando su respiración, Ana sintió como si la casa tomara vida. Las paredes se estremecían, los murmullos se transformaban en gritos ensordecedores que retumbaban por todo su ser. Con un golpe de determinación, gritó, estoy aquí. Soy yo. Vengo a liberar a las almas perdidas. La luz parpadeó y las sombras se detuvieron, momentáneamente aturdidas por su declaración. Las visiones comenzaron a abrirse, almas atrapadas empezaron a salir, sus formas etéreas emergiendo de la oscuridad. Ana se sintió abrumada, la sobrecarga de sus propios recuerdos la estaba consumiendo. Pero cuando miró a Sofía, aún aferrada a su mano, supo que no podía rendirse. Nosotros elegimos, Sofía. Te lo prometo, dijo mientras los ecos de las almas se intensificaban a su alrededor, como un coro interminable. Sin embargo, la figura del niño reapareció con una sonrisa maliciosa dibujada en su rostro. Oh, Ana. Aún no has visto nada. El verdadero terror comienza ahora, susurró, deslizando un dedo sobre un fragmento del espejo quebrado. Entonces, una ráfaga helada invadió la habitación, y una nueva sombra apareció, más oscura y espeluznante que las anteriores. Ana sintió cómo se le erizaban los vellos de su cuerpo. Miró a Sofía, el pánico desgarrando su corazón, y en ese instante entendió que lo que venía sería mucho peor que cualquier horror que ya habían enfrentado. Prepárate, susurró el niño, abriendo una puerta en el umbral de su pesadilla. Esto apenas comienza. La sombra, más densa que todas las anteriores, se deslizó hacia ellas con una velocidad sobrenatural, como un depredador acechando a su presa. Ana sintió que su pecho se oprimía mientras el frío la envolvía, robándole el aliento. La figura retorcida era apenas un contorno, pero de su interior emanaba una oscuridad profunda, como si en ella se concentrara el dolor y el sufrimiento de todas las almas perdidas. Sofía, corre, gritó Ana, sin soltar la mano de su hija, arrastrándola nuevamente hacia atrás, hacia el pasillo que parecía nunca terminar. Las risas distorsionadas comenzaron a intensificarse, resonando como el eco de un antiguo ritual, como si las sombras mismas celebraran su llegada. La atmósfera se volvió opresiva, cada paso resonando como un tambor en el silencio. Cuando finalmente lograron poner distancia entre ellas y la sombra, el pasillo se torció, como si la casa misma estuviera cambiando. Las paredes empezaron a cerrarse y Ana, en su desesperación, recordó un relato que había escuchado: las casas tienen memoria, y ésta recuerda a quienes han sufrido dentro de sus muros. El frío en su piel se volvió glacial, y un susurro hiriente pasó junto a su oído, como un roce helado. Se giró bruscamente, pero no había nada. Ni rastro de la figura. ¿Qué quieren de nosotras?, se preguntó, sintiendo que el terror se transformaba en ansiedad pura. El niño había dicho que el terror apenas comenzaba, y ella sabía que cada palabra era una promesa macabra. «Mamá. ¿Qué pasa?».
Sofía preguntó, su voz temblorosa, quebrada por el miedo. Los ojos de Ana se encontraron con los de su hija, y en ese instante el mundo a su alrededor se volvió un torbellino de emociones encontradas. En medio del terror, había un destello de amor que la mantendría en pie. Avanzaron, y regresaron al corazón de la casa, al lugar donde todo había comenzado. Allí las sombras parecían susurrar un secreto en un idioma que Ana apenas podía comprender. Era una mezcla de quejidos y risas, una cacofonía que atravesaba los recuerdos de su infancia, arrastrándola de regreso a momentos que había deseado olvidar. Debo dejarlo ir, se dijo cada vez, pero el dolor dentro de ella se entrelazaba con su voluntad de ser fuerte. Las luces titilaban dramáticamente y de pronto, una serie de espejos, colgados en la pared, se iluminaron en un brillo ensordecedor. Ana se acercó con cada paso sintiendo que su corazón estallaba de terror. En el espejo más grande una figura apareció. No era el niño, ni la sombra oscura, era ella misma, pero con una expresión de desesperación. Un reflejo de su vida, de los miedos que había contenido durante años. Tras ella una línea de figuras familiares se dibujó, una por una, sus rostros distorsionándose en dolor y remordimiento. ¿Ves lo que has ocultado?, resonó la voz ominosa del niño, ahora flotando entre las imágenes, su risa macabra retumbando. Esto es tu verdadero miedo, Ana. Aquí no hay escapatoria. Justo cuando pensó que su mundo iba a estallar en un caos absoluto, Sofía tiró de su mano. Mamá. Mira, señalaba hacia un rincón oscuro donde emergía una puerta entreabierta, emanando una luz tenue que parecía prometer libertad. Ana dudó, paralizada entre el miedo y la esperanza. Es una trampa, su mente gritaba, pero el deseo de proteger a su hija fue más fuerte. Con un suspiro tembloroso se dirigió hacia la puerta, la cual se cerró de golpe tras su paso, dejando a las sombras gritando en la oscuridad. Una vez dentro, el aire fue diferente. Fresco. Cálido. Sin embargo, el silencio fue solo un telón que cubría algo más siniestro. Ana se dio cuenta de que la luz provenía de un espejo intacto en la pared. Pero este reflejaba no solo su imagen, sino la de un grupo de niños que parecían atrapados en el cristal, sus rostros llenos de terror y sorpresa. Ana, gritó la voz del niño desde la oscuridad que había dejado atrás. Este es solo el comienzo. Encuentra la clave para liberarlos. De lo contrario, no solo ellos quedarán atrapados. Tú también serás una de nosotros en él. Reflejo. Mientras trataba de procesar sus palabras, la luz del espejo comenzó a distorsionarse de nuevo, revelando un paisaje lleno de sombras y risas inquietantes. ¿Qué clave?, murmulló sintiendo que la desesperación comenzaba a invadirla una vez más. Miró a su hija y supo que debían avanzar. La búsqueda apenas comenzaba, y cada paso hacia el espejo parecía latir acompasado con su corazón. Lo que harían a continuación podría ser la ruptura de su pesadilla, o la aceptación de que ya no había vuelta atrás. Pero algo la advertía, el peligro nunca se iría, y el niño aún vagaba entre ellos, esperando su oportunidad. Confía en mí, Sofía. Salgamos de aquí. Pero al pronunciar esas palabras, Ana sintió que el espejo comenzaba a vibrar. Cada vibración resonaba como un tambor en su pecho, instándola a mirar por encima del umbral de su propio miedo. Las figuras de los niños se acercaron más, sus bocas gritando con mudo terror. Y en ese momento Ana comprendió, debía enfrentarse a su reflejo y liberar a aquellos atrapados, o corren el riesgo de unirse a ellos para siempre. La pesadilla estaba lejos de terminar, y la verdadera batalla apenas había comenzado. Las figuras en el espejo continuaban gritando, sus ojos llenos de una suplicante desesperación que atravesaba el corazón de Ana. Sofía, agarrada de su mano, miraba con curiosidad y miedo. La niña quería comprender, pero las sombras se aferraban a su infancia, empujándola hacia un abismo que no entendía. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha traído aquí?, preguntó Ana en un susurro, abrumada por un sentido de culpa. La imagen en el espejo distorsionada parecía reírse de su confusión, burlándose de su impotencia. Debes escuchar, Ana. La voz del niño reverberó en el aire, esta vez más clara, como un eco que emergía de lo profundo. Cada uno de estos niños tiene una historia, un dolor que los encadena. Su sufrimiento es el tuyo. Liberarlos equivaldrá a liberarte. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era posible que todos sus miedos, todos sus errores, estuvieran entrelazados con aquellos reflejos.
La risa retorcida de las sombras resonaba en su mente, creando una melodía siniestra. ¿Dónde están sus padres? Solo son niños. Su voz se quebró, el terror ante el desastre en que podría convertirse su vida se agolpó en su garganta. En su interior, una batalla entre el deseo de huir y el impulso de enfrentarse a esa oscuridad se perfiló. Siempre están ahí, insistió el niño, ya no un eco solo, sino una manifestación que comenzaba a tomar forma, un espectro a la entrada del espejo. Pero tú tienes que ser valiente. Ellos no te harán daño. La única amenaza es lo que llevas dentro. La luz del espejo empezó a brillar más intensamente, y Ana sintió que su corazón palpitaba desbocado. Era como si la casa estuviera viva, como si cada tabla y ladrillo aguardaran en un ansioso silencio. La atmósfera se volvía más densa, el aire opresivo, y dentro de ella algo comenzó a retumbar. ¿Sería miedo o determinación? Justo cuando sus pensamientos se comenzaban a aclarar, un grito en la distancia hizo que un estremecimiento le recorriera el cuerpo. «Mamá. Mira». Sofía señalaba hacia el espejo, sus ojos ampliándose al punto de desbordarse de temor. Los rostros de los niños cobraron vida, comenzando a moverse dentro del cristal. Algunos intentaban salir mientras otros parecían aún más aterrados. Era una visión desgarradora, cada expresión resonando en un grito mudo. Parecía que sus almas estaban atrapadas en un ciclo de sufrimiento, siempre recordando, siempre añorando. Si no encuentras la clave, intervino la sombra del niño, su voz ahora fiera, serás absorbida por su dolor. Las risas extrañas se convirtieron en llantos, cada lamento llenando el cuarto de un eco torturante. Ana buscó entre los rostros, sintiendo que su angustia se apoderaba de ella. ¿Dónde está la clave?, preguntó, su voz un hilo de determinación. En tus recuerdos, dijo el niño, ahora más cerca, lo suficiente como para que pudiera ver sus ojos llenos de tristeza. Debes recordar. La casa solo te dejará ir si enfrentas lo que has logrado olvidar. Una oleada de recuerdos inundó su mente, risas infantiles, abrazos cálidos, y detrás de todo, lágrimas silenciosas, momentos de abandono. La casa había sido un refugio, pero también un espejo de sus heridas. Recuerda quiénes eres, murmuró la figura, y en su mirada había una chispa de esperanza, como un rayo de sol atravesando la oscura tormenta. Ana cerró los ojos, sintiendo cómo la presión del pasado aplastaba cada rincón de su ser. Dejarlo ir, repitió suavemente, dejar ir el dolor al abrirlos. La luz del espejo brilló intensamente y en un instante comprendió. Debía reconciliarse con los recuerdos que había enterrado, dejar que la verdad fluyera y sanara las viejas heridas. Pero en ese momento de revelación, un ruido sordo retumbó detrás de ella, y a varias distancias, una sombra más oscura que las anteriores se abalanzó. Un susurro tenebroso invadió el aire, como si las almas en el espejo clamaran por ayuda. Sofía, corre, gritó Ana, o era ella quien debía correr. El momento se estiró como un chicle indefinido, llenando su cuerpo de una tensión palpable. Las figuras gritaron, el eco de sus lamentos se multiplicó en sus oídos mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ellas. Solo había un camino, una posibilidad delgada a través del espejo. Pero si atravesaban, ¿qué sería de su libertad? Mientras la sombra se precipitaba, Ana entendió que el verdadero terror no era solo lo que la casa guardaba, sino lo que llevaban dentro. Lo que había perdido podría ser la única oportunidad para salvar a su hija y a sí misma. Sofía, avanza. No mires atrás. El eco de su voz resonó en el aire mientras la sombra se acercaba, dispuesta a devorarlas. Pero entonces, en el último aliento de esperanza, el espejo tembló y una grieta apareció, revelando un camino incierto. La elección debía hacerse en un instante, arrojarse al viaje del miedo, o quedarse y enfrentar un destino sombrío. Pero siendo madre, sabía que las sombras jamás la liberarían si no enfrentaba lo que había permitido que la atrapara. La pesadilla no terminó, sino que se intensificó, y una pregunta se erigió ominosa en la oscura penumbra. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio reflejo y liberarse de su dolor, o sería consumida por la oscuridad por eternidad? Ana y Sofía se encontraron en un último umbral, un lugar donde el tiempo se detenía y el destino pendía de un hilo. La sombra oscura avanzaba, creciendo en intensidad. El eco de los gritos atrapados en el espejo resonaba en el aire, y cada latido de Ana parecía una oración desesperada. Ella sabía que no podían quedarse ahí. Para seguir con vida, debían desprenderse de las cadenas invisibles que las mantenían prisioneras, tanto en la casa como en sus corazones. Sofía, confía en mí, dijo Ana, apretando la mano de su hija, su rostro lleno de determinación.
Vamos a enfrentarnos a esto juntas. No estoy dispuesta a dejar que el miedo nos consuma. Las sombras parecieron detenerse por un momento. Sofía, con sus ojos llenos de terror, asintió, y juntas se movieron hacia el espejo, ahora brillando con una luz tenue pero esperanzadora. Ana sintió un impulso feroz recorrerle el pecho, una mezcla de amor y valentía que se transformó en una fuerza arrolladora. Ella cerró los ojos y se concentró en sus recuerdos, los momentos felices, los abrazos, las risas. Permitió que los pensamientos fluyeran, como un río que arrastra todo a su paso. Recuerda, Sofía, dijo con suavidad, nuestra historia no solo está llena de dolor, también hay amor. Y ese amor puede derrotar cualquier sombra. El espejo comenzó a vibrar, resonando con sus emociones. Las figuras de niños atrapados se agitaron, sus rostros reflejando un brillo de esperanza. Ana supo que si podían liberar a esas almas, tal vez también podrían liberarse ellas. En un gesto decidido, avanzó un paso más y gritó, «Vengo a liberarlos. Dejen que estas almas restituyan su paz». La sombra vaciló un instante como si su poder se debilitara. Ana sintió que la casa comenzaba a temblar y en un momento de lucidez, recordó los nombres en el diario, las historias de desesperación que habían quedado atrapadas. Reunió todas las fuerzas que le quedaban y se entregó a ese momento. Por cada alma que liberemos prometo recordarles. No habrá más heridas, solo sanación. La luz del espejo estalló en un destello dorado, el dolor y el sufrimiento que había acumulado en su vida se transformaron en una poderosa energía. Ana sintió como las sombras se disipaban ante su verdad, y al mirar a Sofía, vio en sus ojos no solo miedo, sino valentía. «Estamos juntas, mamá». Siempre, dijo la niña con una firmeza que la llenó de orgullo, la oscuridad se tornó irreal, como un espejismo vaporoso. Las almas atrapadas comenzaron a emerger, sus formas comenzando a brillar con pura luz. El niño de ojos vacíos apareció por última vez, su sonrisa ahora era una mezcla de tristeza y reconocimiento. «Has elegido liberar tu dolor, Ana. Esa es la clave, todo ha sido un ciclo de sufrimiento», susurró, desvaneciéndose en el aire, con un último grito de liberación. Ana y Sofía dieron un paso hacia el espejo y, en un instante, fueron absorbidas por el luz. Todo a su alrededor brilló intensamente, llenándose de colores vibrantes que danzaban como hojas al viento. Sentían como la casa, esa prisión de sombras, era finalmente despojada de su maldición. El silencio se hizo y el peso de la oscuridad desapareció como una tormenta que se disipa al amanecer. Cuando finalmente abrieron los ojos, se encontraron en la salida de la casa, el aire fresco llenando sus pulmones. Sofía miró hacia atrás y vio la casa, ahora un mero recuerdo desvanecido. «¿Lo logramos, mamá?», inquirió con una maqueta luz de esperanza en su voz. Ana sonrió, abrazando con fuerza a su hija. «Sí, lo hicimos. Al final, enfrentamos nuestros miedos y liberamos a esas almas. Y ahora somos libres también». Sofía sonrió y juntas caminaron hacia la playa, donde el sol brillaba sobre el mar, reflejando un nuevo comienzo. La vida que habían deseado existía más allá de las sombras, y con cada paso, ellas dejaban atrás tanto el pasado como el miedo. Su viaje no había sido solo sobre la casa, era también la historia de amor, sacrificio y la liberación más poderosa de todas. Eran madre e hija, fuertes e indestructibles, listas para escribir un nuevo capítulo de su vida juntas. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas puedan disfrutar de estos relatos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué harías tú en su lugar? Y por último, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo cuenta.